Aleluya. El verso 20 dice, hermanos, en el nombre de Jesús: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que altergues con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Y el viernes hablábamos un poco acerca de vasos de barro, ¿recuerda? Y cómo nos compara así el Señor, que somos frágiles, somos débiles, amén, y que humanamente pues no podemos nosotros hacer la voluntad del Señor. Estando Dios en nosotros, estando el Señor Jesucristo en nosotros, entonces podemos vencer, amén, nuestra humanidad, que es el primer enemigo, el diablo y el mundo. Alabamos al Señor. Y en este pasaje, ¿verdad?, el apóstol Pablo, hablando en esa manera metafórica, compara lo que el vaso, el hombre, como un vaso de barro, pero también menciona que hay dos tipos de vasos, ¿verdad? Y unos son para ira y otros son para alcanzar la misericordia del Señor. Amén. Alabamos a nuestro Dios. Ahora Dios, sabemos todos que es bueno, que es misericordioso y que es, amén, como dice su palabra, es paciente, es lento para la ira. Pero también llega el momento en que Dios, ¿verdad?, desata de sus juicios, ya sea sobre una persona o sobre alguna nación. Amén. Porque nuestro Dios es, amén, es justo, es juez justo y verdadero. Y aunque el amor de Dios es hacia toda la humanidad, pero realmente la ira de Dios se manifiesta sobre aquellos vasos que se prestan, hermanos, que se prestan para que la ira de Dios se manifieste. Es bonito conocer, hermanos, esto de que Dios es amor, sí, pero que también es fuego consumidor. Y como Él es santo, ¿verdad?, nuestro Dios no tolera tampoco el pecado. Y Dios ama a todas las personas, pero realmente el pecado, como dice el profeta Isaías, hace división entre Dios y el hombre. Alabamos a nuestro Dios. Entonces la persona misma, al tomar la dirección equivocada, se presta para que la ira de Dios. Ahora, Dios es paciente, como lo leímos, con paciencia soportó, ¿verdad?, los vasos, aquellos vasos de destrucción. Los esperó el Señor muchísimo tiempo para que ellos se arrepintieran, se convirtieran, se volvieran al Señor. Pero al ver la necedad del corazón de la persona, el no querer regresarse al Señor, el no querer hacer la voluntad de Dios, entonces la ira de Dios se manifestó. Leemos versículos como el Salmo 106. Gloria a Dios. Leemos el versículo 28. Habla del pueblo de Israel cuando apostata, cuando se desvía, dice: se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Y luego el 29 que dice: provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. ¿Verdad que vino, hermanos? Mortandad, murieron muchísimos. ¿Por qué? Porque se desviaron, porque se apartaron, ¿verdad?, del camino del Señor, hicieron sacrificios a ídolos. Cuando ellos tenían entendimiento, el pueblo de Israel tenía conocimiento, amén,
de los mandamientos de Dios, de verdad, de no adorarse, adorar a otro Dios, postrarse ante otro Dios, de no tener, verdad, ídolos. Entonces, al desviarse, al apartarse, pues se manifestó la ira de Dios. Amén, hermanos. El Romanos capítulo 1, podemos leer versículo 18. Regresemos ahí, vamos al capítulo 1. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Amén. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que dice que no tienen excusa. Aunque una persona, hermanos, no conozca de la Biblia, pero lo que Dios creó, todo, los cielos, la tierra, hermanos, todo manifiesta la gloria del Señor. Y en el interior de la persona, ¿verdad?, hay esa ley de la conciencia. Y la persona sabe cuando hace algo malo. Amén, hermanos. Y por eso dice la palabra del Señor que no tiene excusa, hermano. Amén. Porque todo lo que de verdad Dios creó, lo manifestó y la gente lo puede conocer de que hay un creador. Amén. Pero no lo honran, no le dan gloria a Él y prefieren seguir, ¿verdad?, sus deseos. Prefieren adorar a dioses que no es el Dios todopoderoso. Prefieren hacer lo malo delante del Señor. Entonces se prestan para que la ira de Dios se manifieste. Paz de Cristo, hermanos. Es una enseñanza, ¿verdad?, muy clara para nosotros. Estamos en el plan de salvación, estamos en el camino del Señor, hermanos, amén. Pero la importancia es que nosotros nos mantengamos, que nos sostengamos, que perseveremos en el camino del Señor, porque de esa manera vamos a ser vasos útiles para la gloria del Señor, amén. Vasos donde Dios extenderá su misericordia sobre nosotros, hermanos, y estaremos preparados para hacer toda buena obra delante del Señor. Es perseverar, es continuar, hermanos. Amén. Hay vasos de ira donde Dios manifiesta su ira, pero no es porque Dios no ame a la humanidad, sino porque el ser humano prefiere, ¿verdad?, seguir el camino de la maldad. Pero Dios nos ama a todos, pero con aquellos que le obedecen y que hacen su voluntad, entonces son vasos que la misericordia de Dios se manifiesta y donde Dios usa, ¿verdad?, grandemente para su gloria y su honra. Por eso, hermanos, Colosenses dice, Colosenses capítulo 3, aleluya, dice el capítulo 3, versículo 5, note la exhortación a la iglesia. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué, hermanos? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amén. ¿Qué dice el verso 6? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre ¿quién? Sobre los hijos de desobediencia. Amén. ¿Qué dice? Haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Y habla de qué? De los deseos, de las pasiones desordenadas. Amén. Habla del pecado, de la maldad. Amén. Y porque por esas cosas viene la ira de Dios. Se manifiesta la ira del Señor. Alabamos a nuestro Dios. Como la palabra del Señor, ¿verdad?, nos lleva a nosotros, hermanos, a ser, ¿verdad?, íntegros delante del Señor. Y cómo es, ¿verdad?, tan tremendo, hermanos, la condición del ser humano. Y veíamos el día viernes, ¿verdad?, cómo el ser humano tiene la tendencia a querer ir en contra de la voluntad de Dios o apartarse de la voluntad del Señor. Amén. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y es entonces donde nosotros estamos, hermanos, tenemos que estar luchando, tenemos que estar, hermanos, esforzándonos, tenemos que estar en las cosas del Señor. Nosotros somos los que necesitamos del Señor. Nosotros somos, hermanos, los que
hermanos, necesitamos que Dios nos fortalezca, que Dios nos llene de su presencia, que Dios, hermanos, amén, toque nuestros corazones, que Dios, hermanos, nos, verdad, levante. Necesitamos que Dios nos anime, porque sin el Señor nosotros no vamos a poder vencer las cosas del pecado, la maldad, el mundo y al enemigo. Necesitamos al Señor, por eso la promesa del Señor. ¿Cuál fue la promesa del Señor? Una de las primeras promesas es que Él iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y eso se cumplió, ¿verdad? En el libro de los Hechos vemos que se cumple. Dios derrama de su Espíritu Santo. Y así esa promesa, ¿verdad?, se extiende hacia todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Es el mismo Señor Jesús en espíritu derramado en el corazón de la persona. Pero ¿por qué entonces Dios hace esto? Porque la condición de nosotros como humanos, ¿verdad?, una condición caída, necesita la presencia del Señor. No porque Dios necesite de nosotros, no. Él vio la necesidad en nosotros y por eso Él prometió derramar de su Espíritu sobre nosotros para que de esa manera nosotros podamos perseverar en su camino. Amén, hermanos. La necesidad de cada uno, hermanos, de nosotros de atender a la palabra del Señor. Leemos en Jeremías, hermanos, cómo, ¿verdad?, Dios usa al profeta Jeremías y le dice en el capítulo 19, ¿no? Después vamos a leer el capítulo 18, pero leamos el capítulo 19 de Jeremías cuando Dios manda al profeta para que vaya y compre una vasija de barro. Dice el versículo 1 y versículo 2. Amén. Así dijo el Señor: ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. El verso 2: y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás ahí las palabras que yo te hablaré. Amén. El valle de Hinnom era el valle, ¿verdad?, también llamado Tofet. Era un lugar abominable porque el pueblo de Israel, al desviarse, ¿verdad?, del camino del Señor, empezaron a hacer sacrificios a dioses, pues a ídolos. Y algo más tremendo es que ellos también empezaron a hacer sacrificios de niños en ese valle de Hinnom, o el valle de Tofet. O sea que era un lugar abominable, pues, para el Señor. Era un lugar de maldición, porque era donde el pueblo, ¿verdad?, hacía sus sacrificios a sus ídolos. Y bueno, era un lugar detestable, vamos a decir así, para el Señor. Entonces Dios le dice al profeta Jeremías: ve, cómprate la vasija de barro y luego toma a los ancianos, a los principales del pueblo y llévatelos al valle y ahí te voy a decir palabra. O sea, que ahí va a dar el mensaje el Señor al pueblo. Leemos el versículo 10. Gloria a Dios. Entonces quebrarás. ¿Qué iba a hacer con la vasija, hermanos? Quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. Y les dirás: así ha dicho el Señor de los ejércitos. Así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré a este lugar, dice el Señor, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas por todas las cosas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Y volvió Jeremías de Tofet a donde le envió el Señor a profetizar, y se paró en el atrio de la casa del Señor y dijo a todo el pueblo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Amén. Vemos cómo en este pasaje
El pueblo de Israel es tipificado como esa vasija de barro, ¿no? ¿Sí? Esa era la enseñanza. Los ancianos le iban a mostrar eso. ¿Qué iba a hacer el profeta Jeremías? Compra la vasija y después llega al valle este de Tofet y quiebra la vasija enfrente de ellos. Y la enseñanza era esa de lo que Dios iba a traer sobre el pueblo de Judá, sobre Jerusalén. ¿Por qué iba a traer Dios destrucción sobre ellos si Dios amaba mucho a su pueblo? El asunto es que la ira de Dios ya se había encendido porque el pueblo de Israel, por el pueblo de Judá, de Jerusalén, no quisieron obedecer al Señor, endurecieron su corazón al Señor, entonces vino destrucción a ellos. Amén, hermanos. Vino destrucción a ellos. Nosotros, ¿verdad? Servimos al mismo Dios, hermanos. Él no cambia, el Señor, Él es el mismo, ¿verdad? Por los siglos de los siglos. La iglesia, amén, del Señor es llamada para eso. Aunque nosotros nos compara como barros, ¿verdad? Vasos de barro, frágiles, hermanos, pero al mismo tiempo, teniendo nosotros al Señor, amén, manteniéndonos en el camino del Señor Jesucristo, vamos a ser vasos, hermanos, vasos vencedores, vasos victoriosos, hermanos, amén. Aunque somos, así como nos compara la palabra del Señor, frágiles, débiles, ¿verdad? Que estamos luchando con nuestra humanidad, porque nuestra humanidad, ¿verdad? No quiere a veces esforzarse en las cosas del Señor. Y es una lucha constante, ¿no? Con nuestra carne. Pero estando el Señor en nosotros, hermanos, entonces somos llamados para ser vasos de barro, ¿sí? Pero Jesús en nosotros, entonces somos victoriosos. Entonces somos vencedores. Alabamos a nuestro Dios. Por eso, hermanos, la Biblia no nos compara que somos vasos de oro, ni de plata, ni de hierro, ¿verdad? Para que nosotros comprendamos, hermanos, que somos muy frágiles, que nos podemos muy fácilmente apartar del camino del Señor y cuán emergente, cuán, hermanos, urgente es que nos llenemos de la presencia del Señor, porque estando el Señor en nosotros, entonces somos victoriosos, amén, porque es más poderoso, amén, el que está con nosotros que el que está en el mundo, amén, y como dijo su palabra, hermanos, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, bendito el nombre de nuestro Dios. Las vasijas, ¿verdad? Hay mucha comparación, como en otros pasajes. El Salmo 2, versículo 9, hermanos, dice: los quebrantarás como vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿A quiénes se está refiriendo? A todos aquellos que se levantan contra el Señor, a todos aquellos que se rebelan, ¿verdad? A todos aquellos que endurecen su corazón a la palabra del Señor, todos aquellos que no quieran obedecer al Señor. Llegará el momento, hermanos, en que la ira del Señor se manifestará. Dios es amor, ¿verdad? Pero también es fuego consumidor, hermanos. Y vaya que el Señor es tan paciente, ¿verdad? Que espera, hermanos, espera bastante que la persona se arrepienta y se entregue al Señor. Así que, hermanos, mejor aprovechemos para bien, ¿verdad? La paciencia del Señor, hermanos, para entregarnos más y más a nuestro Dios. Amén. Tener disposición de corazón para hacer la voluntad del Señor, hermanos. Esforzarnos, aunque nuestra humanidad a veces está débil, nuestra humanidad a veces no quiere, pero ahí, hermanos, luchemos con nuestra humanidad, traigámosla a los pies de Cristo, hermanos, porque Él, ahí es donde, hermanos, donde Él envía bendición y vida eterna, amén. El Salmo dice también el versículo 5, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. El Salmo 2:5, ¿verdad? Porque está hablando de quienes, del mundo de los impíos, de los malvados, de todos aquellos que endurecen su cerviz ante la palabra del Señor, que no quieren hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Cada quien es libre, hermano, de querer hacer lo que quiera hacer en esta vida, es cierto. Todo lo de Dios es algo voluntario, ¿verdad? Voluntario. Todo lo de Dios es voluntario. Pero llegará el momento, como dice Eclesiastés, ¿verdad? Toma placer, joven, en tu día de tu juventud, pero
ten en cuenta que un día te juzgará el Señor. ¿Ah? Un día nos juzgará el Señor, hermanos. Ahorita la gente puede decir, no, yo quiero hago esto, yo quiero hago lo otro, ¿verdad? Yo hago lo que se me antoje, y muchas cosas que se le antoja pues son cosas malas. Entonces sí, lo puede hacer mientras está en vida. Cada quien es libre de hacer lo que quiera hacer, pero llegará un momento en que Dios manifestará sus juicios. Amén, como lo leímos en la palabra del Señor. Entonces, vasos que se prestan para que la ira de Dios se manifieste. Alabamos a nuestro Dios. Mejor, hermanos, que nosotros seamos de esos vasos, ¿verdad?, de barro, amén, donde se manifieste la misericordia del Señor, y donde, hermanos, nosotros podamos perseverar y continuar hasta el fin, hasta ese día glorioso, cuando venga nuestro Señor Jesucristo. No hay que hacerle al drama en la iglesia, hermanos. No hay que hacerle al drama. Hay que ser sinceros con el Señor. Hay que pedirle perdón al Señor. Hay que humillarnos delante del Señor. Hay que venir, ¿verdad?, con un rostro humilde, sencillo, delante del Señor, con un corazón dispuesto, hermanos. Amén. Porque algo que detesta mucho el Señor es la hipocresía. Es la falsedad. El mundo está lleno de muchas religiones y de muchos religiosos, es la verdad. Pero el mundo, con la maldad, la violencia, todo lo que está sucediendo, hermanos, está a gritos diciendo, ¿verdad?, que necesita gente que marque la diferencia. Gente en la cual puedan imitar y puedan confiar. Y esa gente es la que Dios ha rescatado. Y esa gente es el pueblo del Señor, que al mantenerse firme da un testimonio, ¿verdad?, de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en su vida. Y por eso entonces las gentes van a acercarse, van a querer, ¿verdad?, aquellos que el Señor alcance, van a querer buscar del Señor, conocer al Señor Jesucristo. No más a la hipocresía, hermanos. Cuando el Señor Jesús, hermanos, habla a aquellos hombres que eran conocedores de la ley, ¿verdad?, a los fariseos, a los escribas, les dice, leamos Mateo capítulo 23, eran muy meticulosos, muy detallistas en muchas cosas externalmente, pero internamente les dijo el Señor que tenían que limpiar su vaso. Mateo 23. Versículo 25 podemos leer, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Y luego el 26 dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Amén. Eran hombres que, como dicen los versículos anteriores, diezmaban, eran bien precisos, la menta, el eneldo, ¿verdad? Como dice ahí la palabra del Señor, el comino, o sea, eran personas que lo hacían bien específicamente, el diezmo para el Señor. Eran personas que se vestían de una manera diferente para que las gentes los notaran que eran fariseos, que eran escribas, que eran, ¿verdad?, personas principales en el pueblo de Israel. Pero por dentro, dijo el Señor, estaban llenos ¿de qué? De robo y de injusticia. Más abajo le dice, ¿verdad?, que son como sepulcros, que por fuera se ven que están bonitos, pero por dentro están llenos de huesos. ¿Verdad? Esto, hermano, nos habla mucho a nosotros, que pues no le hagamos al drama a la iglesia, que nos esforcemos, si somos imperfectos, si tenemos diferentes cosas que, ¿verdad?, hay que todavía superar, pero lo más importante es mantenernos en el camino del Señor. Amén, esforzarnos en hacer la voluntad de Dios, y Dios tratará en nosotros, en nuestros corazones, hermanos, y Él, ¿verdad?, nos irá transformando más y más a su semejanza. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Dios cambia, hermanos. Amén.
hermanos, Dios cambia al ser humano y mientras el barro está flojito, está, ¿verdad? Vamos a decir así como en proceso de formación, el lodo, ¿verdad? Se puede todavía moldear, se puede todavía hacer una vasija o un vaso muy bueno, pero ya cuando el vaso ya está cocido, lo que leímos, ¿verdad? En el capítulo 19, ya cuando el vaso está cocido, la vasija ya está formada completamente. Una vez que la quiebran ya no se puede volver a formar. Alabamos a nuestro Dios. Y eso es lo que pasa, hermanos, que hay personas que pues si tienen callo en el corazón, ya no les hace nada la palabra del Señor. Ya no hay un redargüimiento, ya no hay una verdad que le duele en su corazón cuando Dios le habla de que debe de cambiar. Alabamos a nuestro Dios. Dios es poderoso, amén, para cambiar la vida de la persona mediante, ¿verdad? El barro se preste, Dios lo va a formar a su semejanza y va a ser una vasija muy preciosa, amén. Pero si no se presta, pues entonces es algo que ya radica en la persona y no es que Dios no pueda cambiar, sino que la persona no quiere creer en el Señor, no quiere, ¿verdad?, hacer la voluntad de Dios. Le regresemos a Jeremías el capítulo 18. Dice, palabra del Señor, dice el versículo 1, que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice el Señor. Y aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren, noten ustedes, de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. ¿Sabes lo que hace que cambie eso? La voluntad de Dios. Son nuestros hechos. Amén. Si la persona se presta, es lo que dice el Señor, lo que Dios está hablando al pueblo es que el pueblo se tenía que arrepentir, se tenía que volverse al Señor y que Él era poderoso para cambiarlos a ellos. Amén. Así como el alfarero, ¿verdad? Tiene el barro en sus manos, ve al profeta que se le deshace y otra vez le da la forma. Amén. Así Dios es poderoso para cambiar el corazón de la persona, mediante la persona se arrepienta, se vuelva al Señor, amén. Dios es poderoso y Él se arrepiente del mal que iba a venir. Oiga, el mal que iba a venir sobre nosotros era la ira del Señor. Cuando vivíamos en el mundo, cuando no conocíamos del Señor, estábamos a expensas a que la ira de Dios se manifestara en nosotros. Mas, sin embargo, Dios nos rescató por su grande amor y misericordia, amén. No porque nosotros éramos buenos ni porque éramos muy especial, no, Dios tuvo misericordia de nosotros y Él nos rescató, ¿verdad? Y nos trajo, hermanos, a su camino. Gloria al nombre de nuestro Dios. Pero aún estando en el camino del Señor, Dios nos libre y nunca nos apartemos, pero si nos desviáramos del camino del Señor, estaríamos entonces, hermanos, a expensas a que la ira de Dios se manifestara en nosotros. Bendito el nombre de nuestro Dios. Si yo hablo, dice el Señor, palabra de destrucción sobre esta nación, pero si esa nación se arrepiente, se convierte a mí, entonces dice Dios, Él manda palabra de bendición. Palabra de bendición, palabra de plantar, de edificar, o sea, palabra de prosperidad sobre aquella nación. Pero si la nación se mantiene en la maldad, entonces la ira de Dios se manifiesta.
Y cuando se manifiesta la ira de Dios, no hay quien lo detenga, hermanos. Cuando Dios ya cierra la puerta, hermanos, nadie la puede abrir. Cuando ¿verdad? Vemos en la historia de Noé y su familia, amén. La puerta fue cerrada y ya no hubo más oportunidad para todos aquellos malvados. Murieron. El pueblo de Israel se desvió, se apartó del camino del Señor, persistieron en seguir en la maldad, en el pecado, la ira de Dios se manifestó. Fueron desterrados de su tierra, fueron destruidos, la ciudad de Jerusalén, el templo incluso fue destruido. ¿Por qué? Por la rebeldía del pueblo. Alabamos a nuestro Dios. Todos aquellos que se han rebelado, amén, en contra de la voluntad del Señor, no les ha ido bien. Y todo esto se escribió, hermanos, para enseñanza de nosotros. Nosotros no somos la excepción, hermanos. No somos la excepción. Tenemos que esforzarnos, tenemos que amar al Señor, tenemos que perseverar en el camino del Señor, tenemos que seguir al Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que escuchar la palabra, atesorarla en el corazón y mantenernos ahí, hermanos, en la voluntad de Dios, para que Dios use nuestras vidas, amén, para su gloria y su honra. Bendito el nombre del Señor. Por eso dice Pablo, hermanos, vamos a la 2 Timoteo, capítulo 2. Dice que si alguno se limpiare será vaso de honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Segunda carta a Timoteo en el capítulo 2. Dice el verso 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Está hablando de que de lo mismo, ¿no? Algunos son para la gloria y la honra del Señor y otros son para vergüenza y confusión. Y dice el verso 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Si alguno se limpiara de estas cosas, será instrumento, o en el original aparece vasos, hermanos, útiles. Serán instrumentos para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿De qué cosas se tiene que limpiar? Lo que viene hablando anteriormente, de la iniquidad, del pecado, de la maldad. Si se limpia de estas cosas, va a ser un vaso útil para el Señor. Va a ser un vaso donde Dios manifestará su gloria, donde Dios usará su vida poderosamente para que más personas vengan a los pies del Señor Jesucristo. Será una persona donde fluirán las palabras más bien de plantar, de edificar. Amén. Será una persona donde el poder de Dios se va a manifestar, donde, hermanos, va a vivir de una manera preciosa delante del Señor. Un vaso que ha sido llamado, aunque es un vaso frágil, de barro, pero que es llamado para vencer, para ser victorioso. ¿Cuánto le alaban al Señor? Esos son los vasos que Dios predestinó, lo que dice, regresemos a Romanos, al capítulo 8, versículos, leemos del 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Verso 29, por lo que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó.
Qué bonito, ¿no? Él nos conoció, Él nos llamó, Él nos predestinó, Él nos justificó y Él nos glorificó. Esos son los vasos de misericordia, hermanos. Amén. Aquellos que han atendido al llamado del Señor, amén. Aquellos que han creído en su evangelio, aquellos que, verdad, están ahí. Como los vasos de ira que se adecúan para que la ira del Señor se manifieste, también los vasos de misericordia, amén, se adecúan, se prestan para que el poder de Dios se manifieste en sus vidas. Paz de Cristo. Así que cada uno de nosotros decidimos, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer el día de mañana, hermano? ¿Ah? ¿Qué vas a hacer más al rato? O sea, cada uno de nosotros decidimos lo que vamos a hacer, ¿verdad? Si vamos a estar comportándonos conforme a la voluntad del Señor o vamos a estar comportándonos de otra manera desagradable delante del Señor. Pero tengamos cuidado, porque al estar fuera del orden de Dios, pues solamente Dios en su soberana voluntad, amén, se puede manifestar la ira del Señor. Es el mismo Dios, Él no cambia, ¿verdad? Nosotros cambiamos y mejor que cambiemos para bien, amén. Alabamos al Señor, hermanos. Somos llamados para vencer, como dice el versículo 37 ahí mismo de Romanos. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y viene hablando de diferentes situaciones. Bendito el nombre de nuestro Dios. De tribulación, de angustia, de hambre, de persecución, hermanos, de desnudez, dice el apóstol, de espada, o sea, de diferentes situaciones que se nos puedan presentar en esta vida. Amén. Pero aún en medio de todas esas adversidades, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso la gloria y la honra es para el Señor. Amén. Porque nosotros no podemos, hermanos, vencer. Pero Cristo en nosotros, entonces somos vencedores. Amén. Leamos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, cuando habla de ese tesoro, ¿verdad? Un tesoro muy especial que es el Señor Jesús. El capítulo 4, versículo 7. Amén. Pero tenemos este tesoro en vasos ¿de qué? De barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. Tenemos ese tesoro en vasos de barro. Nosotros somos los vasos de barro. El tesoro es el Señor Jesucristo. Amén. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén, hermanos. Para que en ningún momento nosotros, ¿verdad?, nos creamos personas, hermanos, que somos muy útiles o muy sabias o muy inteligentes, ¿verdad?, o con mucho talento, sino que le demos siempre el reconocimiento a nuestro Dios, porque por Él son todas las cosas. Por Él, hermanos, amén, por nuestro Dios, porque es Dios en nosotros. Solamente somos vasos de barro, que si se cae, se quiebra. Pero, hermanos, el Señor Jesús en nosotros somos vencedores. Somos victoriosos. Amén. Somos victoriosos. Leemos ahí en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Versículos, vamos a leer versículos 57. Leamos también el 58. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Somos victoriosos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Solamente por medio del Señor Jesucristo somos victoriosos. Por eso dice la exhortación, así que, hermanos míos amados, estad ¿qué? Firmes y constantes. ¿Y qué más? Creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo, hermanos? Siempre, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Amén. No es en vano. Somos personas que hemos sido llamados para ser vencedores. Usted ha sido llamado para vencer al mundo, para vencer su carne, para vencer al enemigo. Amén. No por nuestras fuerzas, hermanos. Amén. No, hermanos, por nuestros propios, ¿verdad?, pensamientos o deseos. Solamente en el Señor Jesucristo. Estando el Señor Jesús en nosotros y nosotros haciendo su voluntad, entonces podemos vencer la carne, el mundo y el enemigo y seremos vasos útiles, amén, y preparados para toda buena obra donde el nombre del Señor será glorificado. Alabamos al Señor. Primera de Juan, hermanos, capítulo 5. Dice el capítulo 5, leemos el versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Amén. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El 5 pregunta, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén, hermanos. Todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Y la forma como nosotros podemos llegar a vencer al mundo es que creer en el Señor Jesucristo. Fe en Él. Y sabemos que fe no es solamente decir yo creo, sino que, como dice Santiago, la fe se perfecciona a través de ¿qué? De las obras. Nuestros hechos, nuestra manera de ser, nuestro comportamiento, nuestro testimonio delante de las personas, eso manifiesta la fe que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo. Dios nos ayude, hermanos, a mantenernos, amén, a seguir adelante, hermanos, en el camino del Señor, a hacer la voluntad de nuestro Dios. Podemos vencer, ¿verdad? Como dice en el capítulo 4, leemos ahí de Primera de Juan, también los espíritus de error, ¿verdad? O el espíritu de error que viene hablando también del enemigo. Dice el verso 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Porque viene hablando ¿verdad? De los falsos profetas, de aquellos que traen no el espíritu del Señor, sino el espíritu del enemigo. Y dice que nosotros podemos también vencer, ¿verdad? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros, amén, que el que está en el mundo. Regresemos a Romanos capítulo 8, gloria a Dios, versículo 9 y 10. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa ¿de qué? De la justicia. Amén, hermanos. ¿Podemos vencer nuestra humanidad? Sí la podemos vencer. ¿Podemos vencer el mundo? Sí podemos vencer. ¿Podemos vencer el enemigo? Sí podemos vencer. Pero estando el Señor en nosotros. Si el Espíritu de Cristo está en nosotros, entonces podemos nosotros vencer nuestra carne, vencer al enemigo, vencer al mundo y vencer todas las adversidades que puedan venir a nuestras vidas. Poder, hermanos, amén, estar firmes, constantes en el camino del Señor, haciendo la voluntad de Dios
y la gloria de Dios reposará sobre nosotros. Habrá libertad para la obra del Señor. Amén. Habrá disposición para buscar el rostro del Señor. Porque es una persona que se mantiene ahí en el camino del Señor y es un vaso, ¿qué? Un vaso de barro, sí, pero útil, amén, para el Señor Jesucristo. Dios nos ayude, hermanos, a perseverar y a continuar. Ánimo en el nombre de Jesús, hermanos. Dios les bendiga a todos. Aleluya. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Aleluya. Vamos a orar por los hermanos que no llegaron el día de hoy. Amén. En el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre Celestial.